Círculo Editorial Azteca presenta Círculo de Historias. El amor no nos regala la eternidad, sino la vivacidad. Ese minuto en el que se entreabren las puertas del tiempo y del espacio. Aquí es allá y ahora es siempre. Octavio Paz. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar con ustedes en este podcast de Círculo Editorial Azteca. Su amiga Pilar Bolívar les manda un beso y un saludo a todos los que nos están escuchando. Quiero presentar a alguien que, pues como siempre decimos, esos lugares comunes, no necesita presentación, ¿no? Porque él es un intelectual, es un amante del conocimiento, es un amante del lenguaje. Es una persona que ya me hizo señas de bájale, Pilar Bolívar, bájale. Pero yo así te considero, Pablo, te conozco hace muchísimos años. Y de verdad tú sabes que no es cebollazo porque siempre te he admirado. Admiro, ¿sabes qué? Tu cerebro, admiro tu inteligencia, tu capacidad de síntesis. ¿Y quién mejor que tú para hablar del tema que hoy corresponde, que es Octavio Paz? Pues yo también te admiro mucho, querida Pilar, y para mí es un privilegio hacer cualquier cosa contigo, una persona tan creativa y tan encantadora como tú. Pues muchas gracias. Creo que este tema es un tema complicado. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque yo diría que existe el síndrome Octavio Paz. El síndrome Sor Juana Inés de la Cruz. Hay como varios síndromes de este estilo en nuestra idiosincrasia mexicana, que es, hablamos de Octavio Paz como si lo conociéramos. Hablamos de Sor Juana Inés como si nos supiéramos su poesía. Pero creo que en realidad hay grandes lagunas y grandes baches. Claro, son nombres muy, muy conocidos. ¿Qué podrías decirnos, contarnos para acercarnos al público sobre Octavio Paz? Bueno, pues que Octavio Paz, él sí era un hombre sumamente brillante. No solo los mexicanos consideramos que fue una de las personas más lúcidas de su tiempo, sino también muchas otras personas en otros países. Prueba de ello pues, es el reconocimiento del Premio Nobel y muchos otros reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera. Pero era esencialmente un poeta. También fue una figura pública. Yo creo que esa figura pública pues, ha sido olvidada o está en camino de ser completamente olvidada. Pero bueno, en su tiempo lo fue y participó activamente en las discusiones ideológicas y políticas de nuestro país y del mundo. Pero eso yo creo que es el aspecto quizá más sonoro, más ruidoso de Octavio Paz, pero el menos importante. Octavio Paz fue esencialmente un poeta que cantó sobre todo al amor. Y yo creo que es por eso, por lo que va a ser recordado durante muchísimo tiempo por muchísimas personas en muchísimos países, no solamente en el mundo de habla hispana, no solamente por los mexicanos, sino en el mundo. Un gran poeta y también un gran ensayista, ¿no? Claro. Una mente lúcida, una mente conceptual, ¿no? Podríamos también decirlo. ¿Qué le gusta a Pablo de la poesía de Octavio Paz? Bueno, pues me gusta casi todo lo que él aprobó y que se publicó con su aprobación. Octavio Paz empezó a publicar desde que era muy joven, desde que era un adolescente. Él mismo eliminó muchas de esas primeras obras de juventud y siempre consideró que su primer libro, su primer libro de poemas, aunque digamos esta consideración era personal, puesto que sí hubo otros libros antes que era Libertad bajo palabra. Libertad bajo palabra es un libro que contiene varios libros de Octavio Paz y que fue además él modificando y fue acrecentando. De hecho, hoy tú vas a leer así llamado un cuento, un texto de Octavio Paz, Mi vida con la ola, que es un texto que escribió cuando era joven para ser escritor, un joven de 30 y tantos años. Y sí se le siente, ¿no? En este cuento sí se siente, pero después ya cuando uno se adentra en Octavio Paz, sí hay una madurez muy, muy fuerte. Creo que era un poeta que fue madurando con la edad. Muchísimo, ¿no? Y fue cambiando, fue fue cambiando muchísimo.
Y tú mencionaste este aspecto ensayístico de él. Yo creo que una de las grandes preocupaciones de Paz era el fenómeno de la poesía y el fenómeno de la modernidad. Y estas dos cosas le interesaron mucho e hizo que él cambiara muchísimo. Cuando Paz escribió este texto, de mi vida con la ola. Como ves, no me atrevo a llamarlo directamente cuento. No, eso me gustó, que la clasificación es como difícil. Yo también opino como tú. Es muy difícil, de hecho... Tiene final de cuento, eso no lo podemos negar. No, tiene muchas características que tiene un cuento, pero digamos están borradas las fronteras en este texto entre el cuento y la poesía. El texto está escrito en prosa, eso obviamente sí, al igual que otros textos poéticos de Octavio Paz, pero está incluido en los volúmenes que se llaman obra poética de Octavio Paz. Siempre fue publicado en los libros de poesía de Octavio Paz. Forma parte de un libro que se llama Águila o Sol y que a su vez reunió libros más pequeños. El libro más pequeño se llamaba Arenas Movedizas, o se llama Arenas Movedizas, y en esos textos de Arenas Movedizas es donde encontramos al Paz que más escribe cuentos, entre comillas, porque son textos poéticos que permiten leerse como poesía. Paz escribió distintos poemas en prosa o textos donde se borra esta frontera, textos como el monogramático, que es el texto que se parece más a una novela, digamos, también experimental, pero que es poesía y que se publica en su volumen como de las obras poéticas de Octavio Paz. Y algunos otros textos en prosa, digamos, como ensayo, quizás su ensayo más famoso hoy en México, por obvias razones, sea El laberinto de la soledad, donde estudia el carácter del mexicano, bla, bla, bla. El genotipo, diría yo, ¿no? El fenotipo del mexicano. Es muy interesante esa lectura y sí es sorprendente cómo te abre de repente caminos, rutas para hacer una conciencia de quién es y cómo somos, ¿no? Yo creo que era una mente muy brillante, pero sí. Paz, poeta. Para mí, poeta. Ese texto, Paz empezó a escribirlo pensando que iba a ser una novela. Y después se dio cuenta que no podía ser nunca una novela y abandonó completamente la idea y ya es estrictamente un ensayo. Pero El laberinto de la soledad se publica en sus volúmenes de prosa ensayística. No es un texto poético, aunque esté muy bien escrito también. Son fronteras que se borran. Él era muy consciente de esta ambigüedad. Él, cuando era joven, publicó poemas en prosa de Baudelaire en una de las revistas que hizo en su juventud, y le interesaba mucho esta frontera, este género ambiguo del poema. Sí, que no lo puedes clasificar inmediatamente, ¿no? Como dentro de un género específico, 100%. Exacto. Y luego, bueno, para cuando Paz escribió este texto de Mi vida con la ola, ya había tenido lo que yo creo que sí podemos llamar suerte, la suerte de haber tenido una vida muy interesante para entonces, a sus 30 y tantos años. Había recibido, primero que nada, estando en México, la influencia pues de su abuelo, que era escritor y había participado en la Revolución Mexicana y tenía pues todo este contexto a la vez nacional y violento de la Revolución. Luego le tocó en su juventud pues recibir muchos emigrados de la Primera Guerra Mundial en México. Luego viajó a España, tuvo la suerte también de viajar a España en un momento histórico pues muy importante, ¿no? Muy. En el 37, durante la Guerra Civil Española. Allí conoció a muchísimos escritores, no solamente españoles del tiempo, sino poetas como Oden o Stephen Spender, poetas franceses, y ahí empezó a abrirse muchísimo al mundo. Y después le tocó pues también el exilio español en México. Y después, todavía al terminar la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Española viene la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque está como en medio, ¿no? Por eso España no entra a la Segunda Guerra Mundial, porque acababa de vivir su violenta guerra civil, ¿no? Exactamente. Y Octavio Paz viaja a París en 1945, muy poco tiempo después de que había terminado la Segunda Guerra, y ahí vuelve a tener un contacto enorme con el movimiento surrealista, por un lado, con escritores como Breton, Artaud, que después también volvería a ver en México. Sí, que viene a México, te acuerdas, a la Sierra Tarahumara, o sea, una persona muy importante para el teatro, digo yo que soy Artaud, teatrera, claro. Claro, tiene toda una teoría del teatro, Artaud, exacto, ¿no? Sí. Y recibe toda la influencia de los surrealistas, que es sumamente importante para Mi vida con la ola, que es un texto que uno puede decir que es un texto surrealista tal cual. Absolutamente, sí. Y de los textos surrealistas más importantes, porque el surrealismo también tiene este problema, es mucho más famoso como movimiento que como obras. ¿No? También. Pictórico, yo creo que en la pintura dio grandes obras más conocidas que en la literatura. En la literatura el surrealismo puede decirse que no fructificó mucho.
Aunque algunos libros de Breton o No, y poemas hay muchos se lean. exponentes, pero no tiene, o sea, no lo sentimos tan claro como en la pintura, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Obviamente creo que ahí es muchísimo más fácil de reconocer el surrealismo. Y la otra influencia importantísima que recibió Paz en esa posguerra en París fue el existencialismo. Se hizo muy amigo de Albert Camus. Y ahí. Teatro también, Pablo. A mí me hablas de Camus mucho también, teatrero, claro, pues claro. Calígula, etcétera, ¿no? Sí, hombre. Y bueno, pues todas estas influencias fueron muy importantes para que Paz pudiera hacer una gran carrera literaria. El cerebro de Paz, como el cerebro de cualquiera de nosotros, pues solo puede trabajar con lo que lo rodea, con lo que está a su alrededor, con la atmósfera Con que lo que vive, te alimenta, ¿no? con la nube, con lo que te alimentas. Y Paz tuvo muy buena alimentación. Vamos Es que a ponerlo sí, así, le ¿no? toca una época, francamente, ¿no? Donde se cocinan muchas cosas, ¿no? Que hoy tendríamos que voltear los ojos y hacer un análisis más profundo para entendernos un poco más. Creo que Paz era esa mente brillante que le tocó estar en el lugar y en el momento adecuado también para poder explotar, autoexplotar toda esa vivencia y plasmarla en las letras. Claro, eso es importantísimo. Déjame contarte una anécdota que tiene que ver con el surrealismo, ahora que tú mencionas que te interesa tanto el teatro, y citarte un poema de Paz, porque creo que viene muy a cuento justamente con esta influencia del surrealismo en el cuento y en la propia obra de Octavio Paz. A principios de los años 70, en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, en Chapultepec, el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, organizó una exposición de pintura surrealista. Pues estaban, obviamente, todos los pintores surrealistas mexicanos que se nos ocurren, Remedios Varo, Leonora Carrington, Palen, etcétera, muchos pintores importantes. Y Octavio Paz le pidieron que escribiera un texto presentación para la exposición. Y el texto se escribió sobre el muro y sobre las escaleras que conducían hacia la exposición, según entiendo. Yo pues estaba muy chiquito, no fui a esa exposición. No te tocó ver. No me tocó, pero lo que sí me tocó fue leer el poema que surge de este texto introductorio, que es un poema, y me gustaría leerte unas líneas porque hablan del teatro. No, bueno, yo feliz. Dice, el surrealismo no está aquí. Lo está diciendo justo en la exposición del surrealismo, por eso es importante la anécdota. Y el poema, por cierto, lleva como título, si no me equivoco, Poema circulatorio para la desorientación general. Wow. O sea, él no pretendía orientar a la gente que llegaba a la exposición para que supiera que iba a ver, no. Era un poema escrito para la desorientación general. Muy surrealista. Me parece muy surrealista y muy simpático, ¿no? Y el fragmento que quiero leer dice esto. El surrealismo no está aquí. Allá afuera, al aire libre, al teatro de los ojos libres. Cuando los cierras, los abres. Lo maravilloso canta, cógelo, está al alcance de tu mano, en el momento en el que el hombre es el cómplice del rayo. Wow. Esto de ser el cómplice del rayo, yo creo que Paz era muy consciente. Un aspecto de Paz que se comenta muy poco es que Paz fue un gran lector de los textos clásicos. Conocía muy bien a los poetas griegos y latinos. Grecorromanos. Y tenía todo esto muy metido en su ADN. Muy metido en su adentro. Y yo creo que era muy consciente de esto de que ser cómplice del rayo tenía que ver con la creatividad. Y con la luminosidad de la creatividad, ¿no, Pablo? O sea, de repente ese cerebro que hace ¡tuja! Cuando viene una gran idea, yo siento que ese es el rayo. Bueno, para mí podría ser un símil, un parangón ahí. No, tienes toda la razón, eso es el rayo. Pero en la mitología griega, que los griegos vieron con claridad muchísimas cosas, fueron los primeros que se dieron cuenta de esa similitud, porque las musas, las inspiradoras del arte y de la poesía, obviamente, eran hijas, por un lado, de la memoria, de Mnemosine, pero su padre era Zeus, es decir, eran hijas también del rayo. Eso es lo que creo que está diciendo Paz de estos pintores surrealistas, que eran cómplices del rayo, cómplices del dios de la creatividad, ¿no? Y habla de un exterior, ¿no? También el poema, pero cerrando los ojos. O sea, eso es así como, es una figura muy interesante, ¿no? A partir del surrealismo, que también proviene mucho de los sueños, de esta psique que tienes más allá del realismo. Entonces creo que sí, hace una conjugación bastante interesante para la apertura, o bueno, para poner este texto a la entrada de una exposición surrealista, ¿no? Sí, donde se trata no solo de abrir los ojos, sino de cerrarlos también, ¿no? Hay un texto de Paz que escribió muy poco después del texto que vas a leer. Se llama El cántaro roto y comienza con un verso maravilloso que dice: la mirada interior se despliega
y un mundo de vértigo y llamas nace bajo la frente del que sueña. Y empieza soles azules, bla, bla, bla. Es otro poema que tiene una parte surrealista muy mexicano y que le recomiendo mucho leer, El Cántaro Roto. A su manera también cuenta una historia. Pero efectivamente, digamos, todo este ambiente onírico en el sueño, que además el sueño es también a su vez como un gemelo de la muerte. Todo esto es importantísimo en el surrealismo y es muy importante en la obra de Paz y en el texto de Mi vida con la ola. Luego hay otro aspecto de este texto que quizá no sé si valdría la pena comentar después de que lo leas. Yo creo que después, Pablo, ¿no? Como que la gente, las personas, para que lo escuchen y tengan ya, exacto, a fin de cuentas, este parámetro para oír tus comentarios. Perfecto. Y bueno, vamos precisamente, Pablo Boullosa, a leer. Quiero leer, muero de ganas de leer este cuento, que le vamos a llamar cuento poético. Sí. Muy bien. Yo y también bueno, quiero escucharte con muchos ganas. Está difícil, pero está padre. Mi vida con la ola. Cuando dejé aquel mar, una ola se adelantó entre todas. Era esbelta y ligera, a pesar de los gritos de las otras que la detenían por el vestido flotante. Se colgó de mi brazo y se fue conmigo, saltando. No quise decirle nada porque me daba pena avergonzarla ante sus compañeras. Además, las miradas coléricas de las mayores me paralizaron. Cuando llegamos al pueblo le expliqué que no podía ser, que la vida en la ciudad no era lo que ella pensaba en su ingenuidad de ola que nunca había salido del mar. Me miró seria. Su decisión estaba tomada. No podía volver. Intenté dulzura, dureza, ironía. Ella lloró, gritó, acarició, amenazó. Tuve que pedirle perdón. Al día siguiente empezaron mis penas. ¿Cómo subir al tren sin que nos vieran el conductor, los pasajeros, la policía? Es cierto que los reglamentos no dicen nada respecto al transporte de olas en los ferrocarriles, pero esa misma reserva era un indicio de la severidad con que se juzgaría nuestro acto. Tras de mucho cavilar, me presenté en la estación 1 hora antes de la salida. Ocupé mi asiento y, cuando nadie me veía, vacié el depósito de agua para los pasajeros y ahí vertí cuidadosamente a mi amiga. El primer incidente surgió cuando los niños de un matrimonio vecino declararon su ruidosa sed. Les salí al paso y les prometí refrescos y limonadas. Estaban a punto de aceptar cuando se acercó otra sedienta. Quise invitarla también, pero la mirada de su acompañante me detuvo. La señora tomó un vasito de papel, se acercó al depósito y abrió la llave. Apenas estaba a medio llenar el vaso cuando me interpuse de un alto entre ella y mi amiga. La señora me miró con asombro. Mientras yo pedía disculpas, uno de los niños volvió a abrir el depósito. Lo cerré con violencia. La señora se llevó el vaso a los labios. ¡Ay! ¡El agua está salada! El niño le hizo eco. Varios pasajeros se levantaron. El marido llamó al conductor. Este individuo echó sal al agua. El conductor llamó al inspector. ¿Con que usted echó sustancias en el agua? El inspector llamó al policía en turno. ¿Con que usted echó veneno al agua? El policía en turno llamó al capitán. ¿Con que usted es el envenenador? El capitán llamó a 3 agentes. Los agentes me llevaron a un vagón solitario, entre las miradas y los cuchicheos de los pasajeros. En la primera estación me bajaron y a empujones me arrastraron a la cárcel. Durante días no se me habló.
excepto durante los largos interrogatorios. Cuando contaba mi caso, nadie me creía, ni siquiera el carcelero, que movía la cabeza diciendo: el asunto es grave, verdaderamente grave. Una tarde me llevaron ante el procurador. Su asunto es difícil, repitió. Voy a consignarlo al juez penal. Así pasó un año. Al fin me juzgaron. Como no hubo víctimas, mi condena fue ligera. Al poco tiempo llegó el día de la libertad. El jefe de la prisión me llamó. Bueno, ya está libre. Tuvo suerte, gracias a que no hubo desgracias. Pero que no se vuelva a repetir, porque la próxima le costará caro. Y me miró con la misma mirada seria con que todos me veían. Esa misma tarde tomé el tren y luego de unas horas de viaje incómodo llegué a México. Tomé un taxi y me dirigí a casa. Al llegar a la puerta de mi departamento oí risas y cantos. Sentí un dolor en el pecho, como el golpe de la ola de la sorpresa cuando la sorpresa nos golpea en pleno pecho. Mi amiga estaba ahí, cantando y riendo como siempre. ¡Hola! ¿Cómo regresaste? Muy fácil. En el tren, alguien, después de cerciorarse de que solo era agua salada, me arrojó en la locomotora. Fue un viaje agitado. De pronto, era un penacho blanco de vapor. De pronto, caía en lluvia fina sobre la máquina. Adelgacé mucho. Perdí muchas gotas. Su presencia cambió mi vida. La casa de pasillos oscuros y muebles empolvados se llenó de aire, de sol, de rumores y reflejos verdes y azules. Pueblo numeroso y feliz de reverberaciones y ecos. ¿Cuántas olas es una ola o cómo puede hacer playa o roca o rompeolas un muro, un pecho, una frente que corona de espumas? Hasta los rincones abandonados, los abyectos rincones de polvo y los detritus fueron tocados por sus manos ligeras. Todo se puso a sonreír y por todas partes brillaban dientes blancos. El sol entraba con gusto en las viejas habitaciones y se quedaba en casa por horas, cuando ya hacía tiempo que había abandonado las otras casas, el barrio, la ciudad, el país. Y varias noches, ya tarde, las escandalizadas estrellas lo vieron salir de mi casa a escondidas. El amor era un juego, una creación perpetua. Todo era playa, arena, lecho de sábanas siempre frescas. Si la abrazaba, ella se erguía, increíblemente esbelta, como el tallo líquido de un chopo, y de pronto esa delgadez florecía en un chorro de plumas blancas, en un penacho de risas que caían sobre mi cabeza y mi espalda y me cubrían de blancuras. O se extendía frente a mí, infinita como el horizonte, hasta que yo también me hacía horizonte y silencio. Plena y sinuosa, me envolvía como una música o unos labios inmensos. Su presencia era un ir y venir de caricias, de rumores, de besos. Entraba en sus aguas, me ahogaba a medias y en un cerrar de ojos me encontraba arriba, en lo alto del vértigo, misteriosamente suspendido, para caer después como una piedra y sentirme suavemente depositado en lo seco como una pluma. Nada es comparable a dormir mecido en las aguas, si no es despertar golpeado por 1000 alegres látigos ligeros, por arremetidas que se retiran riendo. Pero jamás llegué al centro de su ser.
Nunca toqué el nudo del ay y de la muerte. Quizá en las olas no existe ese sitio secreto que hace vulnerable e inmortal a la mujer. Ese pequeño botón eléctrico donde todo se enlaza, se crispa y se yergue para luego desfallecer. Su sensibilidad, como las mujeres, se propagaba en ondas, solo que no eran ondas concéntricas, sino excéntricas que se extendían cada vez más lejos hasta tocar otros astros. Amarla era prolongarse en contactos remotos, vibrar con estrellas lejanas que no sospechamos. Pero su centro, no tenía centro, sino un vacío parecido al de los torbellinos que me chupaba y me asfixiaba. Tendido el uno al lado del otro, cambiamos confidencias, cuchicheos, risas. Hecha un ovillo, caía sobre mi pecho y ahí se desplegaba como una vegetación de rumores. Cantaba a mi oído caracola. Se hacía humilde y transparente, echada a mis pies como un animalito agua mansa. Era tan límpida que podía leer todos sus pensamientos. Ciertas noches su piel se cubría de fosforescencias y abrazarla era abrazar un pedazo de noche tatuada de fuego. Pero se hacía negra y amarga. A horas inesperadas mugía, suspiraba, se retorcía. Sus gemidos despertaban a los vecinos. Al oírla, el viento del mar se ponía a rascar la puerta de la casa o deliraba en voz alta por altas azoteas. Los días nublados la irritaban. Rompía muebles, decía malas palabras, me cubría de insultos y de una espuma gris y verdosa. Escupía, lloraba, juraba, profetizaba. Sujeta a la luna, las estrellas, al influjo de la luz de otros mundos, cambiaba de humor y de semblante de una manera que a mí me parecía fantástica, pero que era tal como la marea. Empezó a quejarse de soledad. Llené la casa de caracolas y conchas, pequeños barcos veleros que en sus días de furia la ola hacía naufragar, junto con los otros cargados de imágenes que todas las noches salían de mi frente y se hundían en sus feroces y graciosos torbellinos. ¡Ah, cuántos pequeños tesoros se perdieron en ese tiempo! Pero no le bastaban mis barcos ni el canto silencioso de las caracolas. Instalé en mi casa una colonia de peces que nadaban en la ola. Confieso que no sin celos los veía nadar en mi amiga, acariciar sus pechos, dormir entre sus piernas, adornar su cabellera con leves relámpagos de colores. Entre todos aquellos peces había unos particularmente repulsivos y feroces. Unos pequeños tigres de acuario, grandes ojos fijos y bocas hendidas y carniceras. No sé por qué aberración mi amiga se complacía en jugar con ellos, mostrándoles sin rubor una preferencia cuyo significado prefiero ignorar. Pasaba largas horas encerrada con aquellas horribles criaturas. Un día no pude más. Eché abajo la puerta y me arrojé sobre ellos. Ágiles y fantasmales se me escapaban entre las manos mientras ella reía y me golpeaba hasta derribarme. Sentí que me ahogaba. Y cuando estaba a punto de morir, morado ya, me depositó en la orilla y empezó a besarme y a humillarme. Y al mismo tiempo la voluptuosidad me hizo cerrar los ojos, porque su voz era dulce y me hablaba de la muerte deliciosa de los ahogados. Cuando volví en mí, empecé a temerla y a odiarla. Tenía descuidados mis asuntos. Empecé a frecuentar los amigos y reanudé viejas y queridas relaciones. Encontré a una amiga de la juventud. Haciéndole jurar que me guardaría el secreto, le conté mi vida con la ola.
Nada conmueve tanto a las mujeres como la posibilidad de salvar a un hombre. Mi redentora empleó todas sus artes, pero ¿qué podía una mujer, dueña de un número limitado de almas y cuerpos, frente a mi amiga siempre cambiante y siempre idéntica a sí misma en su metamorfosis incesantes? Vino el invierno. El cielo se volvió gris. La niebla cayó sobre la ciudad. Llovía una llovizna helada. Mi amiga gritaba todas las noches. Durante el día se aislaba, quieta y siniestra, mascullando una sola sílaba, como una vieja que rezonga en un rincón. Se puso fría. Dormir con ella era tirar toda la noche y sentir cómo se helaba paulatinamente la sangre, los huesos, los pensamientos. Se volvió impenetrable, revuelta. Yo salía con frecuencia y mis ausencias eran cada vez más prolongadas. Ella, en su rincón, aullaba largamente. Con dientes acerados y lengua corrosiva roía los muros, desmoronaba las paredes. Pasaba las noches en vela haciéndome reproches. Tenía pesadillas, deliraba con el sol, con un gran trozo de hielo, navegando bajo cielos negros en noches largas como meses. Me injuriaba, maldecía y reía. Llenaba la casa de carcajadas y fantasmas. Llamaba a los monstruos de las profundidades, ciegos, rápidos y obtusos. Cargada de electricidad, carbonizaba lo que rozaba. Sus dulces brazos se volvieron cuerdas ásperas que me estrangulaban. Y su cuerpo verdoso y elástico era un látigo implacable que golpeaba. Huí. Los horribles peces reían con risa feroz. Allá en las montañas, entre los altos pinos y los despeñaderos, respiré el aire frío y fino como un pensamiento de libertad. Al cabo de un mes regresé. Estaba decidido. Había hecho tanto frío que encontré sobre el mármol de la chimenea, junto al fuego extinto, una estatua de hielo. No me conmovió su aborrecida belleza. La eché en un gran saco de lona y salí a la calle, con la dormida a cuestas. En un restaurante de las afueras la vendí a un cantinero amigo, que inmediatamente empezó a picarla en pequeños trozos que depositó cuidadosamente en las cubetas donde se enfrían las botellas. Pues bueno, acabamos de oír en mi voz, ay Dios mío, suena bien eso, en mi voz, este cuento, poema, Mi vida con la ola, de Octavio Paz, donde habla de muchas cosas, donde es un lenguaje súper rico, tiene imágenes muy potentes, pero creo que tiene un trasfondo muy interesante y nos está queriendo decir cosas que no nos dice. Otra vez ese es Octavio Paz. ¿Qué opinas, Pablo? Bueno, pues es un texto fenomenal, como tú lo dices, lleno de imágenes poéticas increíbles. Y a la vez, digamos, uno se pregunta, pues, ¿de dónde viene esta relación con la ola? Y nuestros productores, Javier y Sergio y Javier, nos comentaban también, me comentaban antes de que entráramos a la cabina, que si tenía una relación biográfica este cuento en la vida de Octavio Paz. Creo que es un tema delicado, pero que nos podemos arriesgar un poco. Pero yo creo que para eso son los podcasts, ¿no? Uh-huh. Porque podemos hablar un poco más allá y creo que sí tiene ese tema delicado, pero muy interesante y muy sabroso. Viene de ahí. Bueno, primero que nada, habría que decir que Paz siempre dijo que la verdadera biografía de un poeta estaba en sus poemas, ¿no? Que
que pues las poesías venía de la experiencia, a veces la reinventaba, a veces la negaba, la transformaba. Y sí valdría la pena contar un poco cuál era la experiencia amorosa de Octavio Paz en esta época, porque creo que sí es válida la lectura de que está contando también algo íntimo. Personal. Algo personal. Y Octavio Paz tuvo 3 grandes amores en su vida. El primero, y quizá el más famoso que conocemos, es el de Elena Garro. Uh-huh. El segundo es el de el menos conocido, en México creo. Lo tuvo con una pintora muy guapa italiana, Bona Tibertelli de Pisis. Y qué nombre, ¿no? sí, Suena bueno, era increíble. sobrina además de un pintor Filippo de Pisis, muy famoso también en Italia, un pintor surrealista, y que dicen que era una mujer extraordinaria. Y también otra mujer extraordinaria que tuve el gusto de conocer, que fue María José Paz. No recuerdo cuál era su apellido de soltera en este momento. Pero ella se ha hecho llamar, ¿no? Bueno, todos los mexicanos la conocemos así, con el nombre de Paz, ¿no? Sí. Con el apellido del marido, pues. A veces Marilló se le dice, o incluso en Es más, francés, se ¿no? le dice más Marillo Paz, ¿no? Sí. Es así como se le conoce. Pero bueno, esta zona sí está padre. Los 3 grandes amores de Octavio Paz. ¿Qué tiene que ver mi vida con la ola con estos amores? Bueno, primero que nada, sí, ahorita voy a entrar al tema directo. Parece que lo estoy evadiendo, ¿verdad? Sí, Pero no. Pablo. Es que te quiero contar una anécdota graciosa que se conoce también, que había en Paz una predisposición natural hacia el amor. Se cuenta, Paz lo contó en alguna ocasión, que cuando era un niño, Octavio Paz escribió, un niño de 8 o 9 años, de leer los libros del abuelo y lo que había en la biblioteca del abuelo, se llenó de toda esta fantasía amorosa y escribió una carta poética a una desconocida. Y escribió esta carta a la desconocida, la metió en un sobre y no lo rotuló, nada más le puso a la desconocida y fue y lo dejó en un balcón de Mixcoac, donde él suponía que a lo mejor habría ese amor señalado para él en el futuro. Ya había, digamos, en él esta cosa así muy de caballeresco. querer vivir la pasión, ¿no? Todo un caballero andante. Sí, sí, ¿Qué habrá sí. leído de la biblioteca del abuelo? Y para Paz el amor era también, digamos, esta confluencia entre una cosa de mucha libertad y de mucha comunión. Digamos, la libertad porque en cierto sentido es algo que, bueno, no en cierto sentido, también hay una elección amorosa. Y esa elección amorosa es muy importante, aunque muchas veces puedas verlo también como una elección fatal o el destino que te arrastra hacia una persona o el azar, etc. Y la comunión, que para él era también un fenómeno del amor y de la poesía. ¿Sí? Eran las únicas 2 cosas importantes en la vida donde uno puede realmente entrar en comunión con el otro, el amor y la poesía. El primero de estos 3 amores lo tuvo con Elena Garro, que dicen que era una mujer deslumbrantemente hermosa, es increíblemente simpática, y creo que está mucho en la primera parte del cuento cuando cuenta cómo esta ola es una belleza. Es una belleza y la luz y la alegría que imprime a su vida. Física, espiritual, o sea, es una ola hermosa por donde la veas, al principio del cuento. Sí. Y después viene esta parte del cuento que a mí me encanta, donde Octavio Paz se mete en todo tipo de problemas, digamos, para poder justificar, exacto, para poder estar con la ola que bueno, que es una ola desaforadamente loca, ¿no? No sé, vamos a ponerlo así. Me suenan unos parangones por ahí, ya hablando de Elena Garro, ¿verdad? Bueno, el hecho es que Octavio Paz escribe este texto justo cuando ya conoció a Bona, y su relación con Elena Garro va muy mal. De hecho, Elena Garro para entonces ya había tenido también ella misma una relación con Adolfo Bioy Casares, una relación que se perpetuó durante decenas de años en forma epistolar y que coincidió y se encimó, digamos, con el tiempo. Se traslapó con el tiempo en el que estaba mal su relación con Octavio Paz. Y todos supieron esta situación. Y bueno, la situación con Bona también era muy complicada, pero yo no veo a Bona en este yo poema. tampoco. Aquí está, digamos así, brutalmente podemos decir que es
que está Elena Garro, ¿no? Es un retrato casi, ya si quieres, un retrato poético. Yo sí encuentro a Elena Garro en casi todo el cuento poema, ¿no? Porque es una belleza, es algo desaforado, es algo hermoso, es algo ruidoso, pero silencioso, todo, tiene todo, pero también es monstruosa, ¿no? Esta ola. Sí, y al final un poco angustiante también, ¿no? Y que ya no sabes cómo deshacerte de esa ola. Sí. Seguro eso le pasó en la relación, ¿no? Sí. Yo solo quisiera, digamos, ya como conclusión de mis comentarios, salvo que tú quieras que yo añada otra cosa, recordar que tampoco se trata de una confesión, que el poema siempre es una reelaboración, como el propio Paz sabía perfectamente, y en algún lado dice, los poemas no son confesiones, son en todo caso revelaciones. Lo creo, absolutamente, pero sí siento esto biográfico de lo cual tú hablas, me parece muy, muy evidente y más sabiendo en el momento que lo escribe, en la situación sentimental en la que estaba en ese momento. Y algo que me parece increíble de este cuento, y bueno, y de Octavio Paz en general, es el lenguaje, son las palabras. O sea, qué manera de dominar el idioma español. Las palabras que te van llevando a una imagen, a otra, la manera de escribir una al lado de la otra. O sea, sí es un don. O sea, sí este hombre tenía un don para escribir. De hecho, sí es un gran renovador de la lengua española, que es lo que hacen realmente los grandes poetas. Y esta gran renovación de la lengua se siente, digamos, en cualquier texto de Octavio Paz, lo ves a él, cosa que no se puede decir de muchos textos en prosa, digamos, te puede pasar con la prosa de Borges, por ejemplo, que lees un texto y dices, esto es Borges, ¿no? Te pasa con Paz, pero no te pasa con muchos otros autores, incluso grandes prosistas, que no se distinguen particularmente por la innovación. Y en el caso de Paz está la innovación, está la frescura, está la lucidez y un estilo, como dices, pues maravillosamente elocuente y que hermosísimo y que nos descubre las grandes potencias que tiene nuestra lengua, ¿no? Bueno, entonces el síndrome Paz, nos descifraste algo muy padre, que es estar más cerca de la poesía. Yo creo que olvidamos de repente leer poesía, pero es el don mayor, es el poeta, es el arte mayor, es la poesía. Mil gracias de verdad a Pablo Boullosa, que compartió con nosotros su conocimiento, su pasión sobre Octavio Paz. Gracias y espero a ti, Pilar. Que les haya gustado este cuento, Mi vida con la ola. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Pilar. Círculo Editorial Azteca presentó